Leyenda. El guardián de la tumba abierta. En lo profundo del bosque, lejos de cualquier sendero conocido, yacía un cementerio olvidado por el tiempo. Sus lápidas inclinadas y cubiertas de musgo apenas eran visibles entre la maleza, y la única señal de vida era el susurro del viento entre los árboles. Sin embargo, en el centro de este campo de reposo, había una tumba que nunca había sido cerrada. La tumba abierta tenía un aire inquietante, como si estuviera esperando a alguien o algo. Nadie en el pueblo cercano hablaba de ella, y los pocos que sabían de su existencia preferían no acercarse. Pero cuando Tomás, un joven periodista en busca de una historia que lo catapultara a la fama, oyó hablar del lugar, decidió que tenía que verlo con sus propios ojos. Tomás llegó al cementerio al atardecer, cuando las sombras comenzaban a alargarse y el aire se volvía frío y húmedo. Caminó entre las lápidas, sintiendo una creciente sensación de inquietud, hasta que finalmente vio la tumba abierta. Era más profunda de lo que había imaginado, y aunque intentó convencerse de que no había nada fuera de lo común, no pudo evitar sentir que algo lo observaba desde el fondo. Mientras se acercaba, notó que una figura oscura se movía cerca de la tumba. Era un hombre alto, de rostro sombrío y vestido con ropas antiguas, como si perteneciera a otra época. Sus ojos, profundamente hundidos, se clavaron en Tomás con una intensidad que lo hizo detenerse en seco. ¿Quién eres?, preguntó Tomás, tratando de mantener la compostura. Soy el guardián de esta tumba, respondió el hombre con una voz que parecía venir desde las profundidades de la tierra. Mi deber es protegerla, y asegurarme de que nunca se cierre. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en la voz del hombre lo perturbaba profundamente, como si estuviera escuchando una advertencia disfrazada de simple información. ¿Por qué no puede cerrarse?, insistió Tomás, sintiendo que había algo en la historia que necesitaba saber, algo que podría ser la clave para la gran historia que buscaba. El guardián lo miró fijamente, y luego se inclinó hacia él, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y resignación. Porque la tumba no está vacía, dijo en un susurro que apenas se distinguía del viento. Dentro de ella yace una criatura que no pertenece a este mundo, una entidad atrapada entre la vida y la muerte. Si la tumba se cerrara, su poder se liberaría, trayendo la oscuridad sobre todo lo que conocemos. Tomás sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su corazón latía con fuerza, pero no era de miedo, sino de la emoción de haber encontrado algo verdaderamente extraordinario. Si pudiera desentrañar este misterio, su carrera despegaría como nunca. Debo ver lo que hay dentro, dijo, más para sí mismo que para el guardián. El hombre lo miró con lástima. Te lo advierto, joven, dijo, hay cosas que es mejor no saber. Si miras dentro de la tumba, no habrá vuelta atrás. Pero la curiosidad de Tomás era demasiado fuerte. Se arrodilló junto a la tumba y, sosteniendo su linterna con mano temblorosa, iluminó el interior. Lo que vio fue más horrible de lo que jamás hubiera imaginado. En el fondo de la tumba, envuelta en sombras, había una figura retorcida, una amalgama de carne y hueso que parecía estar en constante movimiento, como si estuviera intentando escapar de su prisión. Los ojos de la criatura brillaban con un odio ancestral, y su boca, llena de dientes afilados, se torció en una sonrisa perversa al ver a Tomás. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. El aire se llenó de un sonido gutural, como un rugido proveniente de las profundidades de la tierra. Tomás intentó retroceder, pero sintió una fuerza invisible que lo atraía hacia la tumba. El guardián, con una mezcla de desesperación y determinación en su rostro, extendió una mano para detener a Tomás. Debemos irnos, gritó. Antes de que sea demasiado tarde. Pero era demasiado tarde. La criatura, despertada por la curiosidad de Tomás, comenzó a alzarse desde el fondo de la tumba, su figura monstruosa desbordando el borde de la fosa. Tomás intentó correr, pero sus pies estaban clavados al suelo, como si las raíces del bosque se hubieran enredado alrededor de sus piernas. El guardián, viendo que no había salvación, cerró los ojos y murmuró una oración en un idioma olvidado. Con un último esfuerzo, Tomás logró zafarse y corrió hacia el bosque, pero el rugido de la criatura lo persiguió en la oscuridad. Sintió su aliento caliente en la nuca, y supo, en lo más profundo de su ser, que jamás podría escapar de ella. El guardián, de pie junto a la tumba, observó cómo la criatura se desvanecía en la noche, llevándose consigo a Tomás. El silencio volvió a reinar en el cementerio, y la tumba abierta permaneció tal como siempre había estado, esperando a su próxima víctima.